Pues los frescos tienen dos historias. La primera es la de su realización, en torno a los primeros años del siglo XVII, cuando un banquero palentino, de origen palentino, afincado en Roma, Juan Enríquez de Herrera, decidió encargar al artista entonces más famoso de la ciudad, que era un boloñés, Aníbal Carracci, la decoración de su capilla en la iglesia de Santiago de los Españoles. Esa sería un poco la primera historia, que es la historia de las propias pinturas. La segunda historia tiene que ver con el arranque de las pinturas, es decir, el arranque y su dispersión. Es decir, las razones por las cuales hoy podemos hacer una extraña exposición sobre pinturas murales en Madrid, en Barcelona y en Roma. Y digo extraña porque por la propia naturaleza de la pintura, pues este tipo de obras, los frescos, no se pueden mover del lugar donde fueron originalmente pintados. La segunda historia tiene que ver con el arranque de las pinturas, es decir, el arranque y su dispersión. Las razones por las cuales hoy podemos hacer una extraña exposición sobre pinturas murales en Madrid, en Barcelona y en Roma. Y digo extraña porque por la propia naturaleza de la pintura, pues este tipo de obras, los frescos, no se pueden mover del lugar donde fueron originalmente pintados. Ha sido un proceso laborioso porque en primer lugar fue preciso la restauración de las 7 piezas del Museo del Prado que estaban en los almacenes al menos desde mediados de los años 70, desde entonces no habían vuelto a verse. Por eso el proyecto comenzó con la propia restauración de las obras del Museo del Prado y luego con una negociación con las otras 2 sedes, el Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Palacio Barberini de Roma, así como con el resto de las instituciones que han colaborado generosamente en este proyecto, pues prestando la obra que tengo justo detrás de mí, que es el cuadro del altar de la capilla, que procede de la iglesia de Montserrat de Roma, o obras o los dibujos, estampas y libros que completan la colección. Pues se ha tardado tanto por una cuestión de interés, es decir, el arte boloñés, la pintura boloñesa en términos generales y su máximo representante, que son Aníbal Carracci y Guido Reni, pues han sido artistas denostados al menos desde la segunda mitad del siglo XIX. El origen de las vanguardias históricas lo que hizo fue relegar a todos estos artistas a un segundo término. Fue necesario realmente casi el final de la Segunda Guerra Mundial para que estos artistas fueran rehabilitados. Los frescos se encontraban en un estado de conservación que no permitía su contemplación pública. Los frescos habían sido restaurados durante el siglo XIX, lo cual en ese momento significaba ampliamente repintados, de forma que se ocultaba la pintura original de Aníbal Carracci, y habían sido además barnizados muchas veces. Las pinturas murales no se barnizan, eso es una práctica que tiene que ver con el óleo, no con el fresco. Pero estas pinturas habían sido tratadas como óleos y habían sido barnizadas muchas veces. El barniz tiene un periodo de vida corto, relativamente corto, y a medida que va envejeciendo, pues va perdiendo sus cualidades de transparencia, amarillea e impide la contemplación de la pintura. Por lo tanto, como digo, el aspecto de las pinturas era un aspecto que impedía su visión en las salas del museo. Por otra parte, el procedimiento de arranque fue un procedimiento traumático y las pinturas sufrieron en el arranque. Estoy hablando de la década de 1830 y como consecuencia de lo cual se produjo un deterioro en las pinturas. Lo que ha hecho la restauración ha sido, por una parte, eliminar los barnices, eliminar también los repintes e intentar, en la medida de lo posible, acercar el aspecto actual de las pinturas a su aspecto original. Aníbal Carracci se enfrentó a la necesidad de crear una imagen de San Diego de Alcalá, que era un santo recientemente, en ese momento, canonizado, lo cual implicaba que la tradición, la iconografía de este santo era muy escasa en ese momento. Existían antecedentes, pero eran muy escasos. Aníbal Carracci se encontró ante el reto de tener que crear una iconografía para este santo y que además tenía el inconveniente añadido de que es un santo que en sus biografías no recogen momentos especialmente memorables. Lo que hizo Aníbal Carracci fue presentar un personaje que se acomoda
a ese perfil biográfico, un perfil humilde, como digo, y su fórmula tuvo un extraordinario éxito. De hecho, la exposición concluye con una exposición de Zurbarán que en los términos generales reproduce el tono de los frescos que le preceden en la exposición. Pues la voluntad es que los frescos que corresponden al Museo del Prado puedan verse en el futuro. Los frescos del Museo del Prado corresponden a la parte alta de la capilla, la que se pintó en primer lugar, y presentan el inconveniente para su exposición de que requieren esa perspectiva de abajo a arriba. Entonces, para que estos frescos pudieran ser vistos en las condiciones óptimas, en las condiciones en las que fueron previstas por el artista, por Aníbal Carracci, pues tendríamos que hacer una adaptación de las obras, de las salas actualmente existentes, para acomodarlos a una segunda altura que ahora mismo no existe en las salas de pintura italiana, pero está en estudio, tenemos esa voluntad.